11 son los candidatos a la alcaldía cruceña. Entre ellos está Adriana Salvatierra, expresidenta de la Cámara de Senadores. Y estamos en contacto para que nos cuente cuál es su plan, lo que pretende ella plantear a los cruceños para ganar estas elecciones. Además, ¿cómo ha sido este proceso de selección dentro del movimiento al socialismo? Adriana, el país te escucha. Bienvenida a Hora 23. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer encontrarme nuevamente en Bolivisión. Encantada de estar en su programa y muy buenas noches a quienes nos acompañan también. Bien, empecemos hablando de este proceso, como le decía, este proceso de selección dentro del movimiento al socialismo. Me imagino que no ha sido una tarea muy sencilla y que habían otros precandidatos que no han quedado del todo conformes, pero usted es la candidata oficial. Sí, estamos contentos de asumir este desafío dentro de nuestra estructura política. Es no solamente un desafío importante en la proyección al triunfo en la alcaldía de Santa Cruz, sino también en la construcción del proyecto político de Santa Cruz y del movimiento al socialismo reflejado en este departamento y en este municipio. Tenemos además... ¿Perdón? Adelante, por favor. Sí, por supuesto que como en todo partido político, con una multiplicidad de sectores representados, con múltiples actores que tienen liderazgos y mucha legitimidad para asumir estos proyectos políticos, para nosotros es complejo representar efectivamente el tejido social. Aquí no se define por afinidad de comparsas, agrupaciones o afinidades económicas. Aquí es democracia, es elecciones, representatividad, y esperamos nosotros reflejar aquello también en las listas que componen nuestros consejos, nuestras asambleas. Una particularidad en estas elecciones subnacionales, en las postulaciones me refiero, es que no hay muchas candidatas mujeres. Bueno, hemos cumplido un principio que ha impulsado nuestro proceso de cambio y esta revolución democrática y cultural, que es garantizar la paridad y la alternancia en los órganos legislativos. Por supuesto que en los ejecutivos cuesta bastante, y cuesta porque aún estamos en un proceso de apertura de oportunidades para las mujeres, aún estamos en proceso de construcción de una sociedad que realmente entienda que la paridad es un elemento sin el cual no se puede pensar la sociedad y sin el cual no se puede pensar la representación efectiva de la sociedad. Entonces, por supuesto que es complejo. Nosotros estamos transitando en aquello como sociedad y por supuesto también como estructura política, con grandes avances. Sin lugar a dudas, Bolivia continúa siendo en Sudamérica el país que más representación tiene en el ámbito parlamentario de mujeres, y por supuesto también esto se ha materializado en los consejos. Tenemos tareas y desafíos enormes como mujeres al frente del país y al frente disputando también los liderazgos de la representación política. A propósito de estos retos que usted mencionaba, ¿cuáles son los retos más importantes que son indispensables para Santa Cruz, que son urgentes y que usted seguramente, si es elegida, los pretende cumplir? Por supuesto que ahora el tema económico es preponderante y nosotros, como movimiento al socialismo, al frente de la gestión pública, hemos sabido no solamente administrar los recursos. En un municipio que aumentó 4.5 veces los recursos desde el 2005 hasta el 2019, principios del 2020, ya transversalizado con la crisis sanitaria y la mala gestión económica, una cosa es administrar los recursos y otra cosa es generar recursos. Nosotros tenemos el enorme desafío precisamente de convertirnos en un municipio productivo que genere recursos, no a partir de tocarle el bolsillo de las familias bolivianas, sino impulsar un municipio productivo y un municipio que fundamentalmente genere fuentes de empleo. En el departamento, en el país, todas las necesidades radican en torno a la necesidad de la reactivación económica y la generación de fuentes de empleo. ¿Cómo lo hemos planteado? A partir de 3 vías fundamentales. La primera de ellas, por supuesto, es el impulso de la inversión pública en las obras de infraestructura que inyectan recursos económicos y dinamizan la economía, generan fuentes de empleo y mueven un conjunto de sectores alrededor de la construcción.
Y para eso necesitamos continuar ese proceso de construcción de obras de infraestructura importantes que no solamente funcionen para el transporte, para los servicios de salud y para la educación, sino que se conviertan en el motor dinamizador de la economía y la generación de fuentes de empleo. El segundo elemento es cómo nosotros desconcentramos los recursos y fortalecemos los emprendimientos locales. Actualmente en el municipio, por ejemplo, el desayuno escolar está básicamente dividido entre quienes proveen el desayuno y quienes transportan el desayuno. Pero se ha comprobado que la mejor calidad nutritiva radica no en la alimentación fría, sino en la alimentación caliente, la alimentación preparada. ¿Qué queremos hacer? Desconcentrar los recursos de la alcaldía, fortalecer los emprendimientos de mujeres, jefas de hogar en los diferentes barrios y que garanticemos progresivamente ya desayuno, pero además almuerzo escolar gestionado por jefas de hogar en los diferentes distritos. Y el tercer elemento que guarda relación con este proceso de planificación a nivel nacional. Tenemos que transitar no solamente a la industrialización de la basura, sino también fortalecer los emprendimientos que se van generando en torno a la recolección y al reciclaje de la basura y, por supuesto, contribuir a la proyección de la sustitución de importaciones, generando cadenas de recolección y de reciclaje, por ejemplo, de aceites ya utilizados, de grasa animal, para en las plantas procesadoras que en este momento existen, modificarlas y generar ahí diésel ecológico, combustibles ecológicos, para sustituir así progresivamente ese hueco que se genera en la economía a partir de los $1.000 millones que se busca en la importación. Por supuesto, también tenemos en adelante enormes desafíos. La crisis sanitaria ha planteado agendas particulares, la necesidad de solucionar el tema del transporte y para aquello también tenemos ofertas importantes y por supuesto también el derecho propietario de los hogares en Santa Cruz. Vamos al tema político, por favor, Adriana. El día de ayer se ha conocido de un pacto de unidad entre Creemos y Demócratas, esto para no dispersar el voto. ¿Qué opinión le merece? Bueno, que si ellos se ven en la necesidad de aplicar una estrategia de no dispersión del voto, es precisamente que temen a la victoria del movimiento al socialismo. Pero no a la victoria del movimiento al socialismo como partido político, sino a la victoria del movimiento al socialismo por lo que representa y es precisamente la fuerza del pueblo y la fuerza del campo. Hemos tenido una gestión en el ámbito departamental al que no le podemos señalar una sola obra estrella. Hemos tenido una gestión municipal que ha administrado los recursos, pero no genera recursos para el gobierno municipal y tampoco contribuye a la cadena de generación de fuentes de empleo. Y el movimiento al socialismo es sinónimo de generación de recursos, de democratización de la riqueza, y el temor es fundamentalmente al proyecto político. Hay temor en las filas de los grupos conservadores que, con logias enquistadas en los gobiernos locales, buscaron atrincherar sus intereses económicos. En el movimiento al socialismo hay proyecto para el pueblo, hay proyecto para la gente, para los barrios, para los trabajadores de Santa Cruz, por supuesto también en el ámbito departamental para las provincias de Santa Cruz. Bien, es bien sabido que en el departamento de Santa Cruz el MAS tiene un apoyo importante, pero ¿ocurre lo mismo en la ciudad o será un reto suyo el conquistar la capital cruceña? Mire, nosotros hemos tenido resultados importantes en el municipio de Santa Cruz. Por ejemplo, el 2014, en las elecciones subnacionales, alcanzamos el 41%. Hay electores que el 2014 optaron por el movimiento al socialismo. El 2009, si no me equivoco, también estuvimos alrededor del 35-38%, si no me equivoco. Entonces, aquí no pasa porque exista un rechazo, sino pasa porque cuál es la oferta del proyecto político para el electorado. ¿Qué es lo que le ofrecemos a Santa Cruz? Y hoy tenemos la oportunidad de ofertarle, por ejemplo, a la juventud, la transición progresiva de esto que hoy conocemos como el parque industrial. Yo vivo atrás del parque industrial, que pasa a ser progresivamente un centro industrial, pero que incorpore también un distrito tecnológico. Queremos que los jóvenes desarrollen ahí
empresas, que ahí se generen las incubadoras de empresas, que ahí se desarrollen aplicaciones, que ahí se desarrolle software, que ahí se desarrolle y se empiece a innovar en la economía para realizar un tránsito ordenado. Queremos nosotros que en Santa Cruz se avance en la consolidación del hub de Virubiru, que se avance en la consolidación de Puerto Bush, que se avance en la consolidación del Mutún. Para Santa Cruz de la Sierra, el octavo anillo logístico, el tranvía urbano, que solucione definitivamente el problema del transporte y que no se piense en intereses políticos al momento de definir los criterios técnicos de los inicios de obra. Rogli Aguilera o Angélica Sosa, ¿cuál de los dos será más difícil ganarle en estas elecciones? Nuestro desafío no son las personas. Nuestro desafío es precisamente llegar a la conciencia del pueblo. Yo no siento una aversión de carácter personal, ni tampoco veo en ellos otra cosa más que adversarios políticos. Creo que nuestro principal desafío es consolidar un liderazgo y un proyecto político en Santa Cruz. Y ganar la alcaldía implica precisamente ese enorme desafío. El haber llegado a los vecinos y a las vecinas precisamente con una propuesta y un proyecto que solucione sus necesidades, que le garantice el derecho propietario a la gente para que tengamos una vivienda digna, que garantice que en todos los rincones de nuestro municipio haya una escuela digna, haya la provisión de servicios básicos, que existan caminos que integren realmente a los barrios y que no tengamos diferencias entre los vecinos y las vecinas, que tengamos efectivamente una igualdad de oportunidades. Bien, Adriana, le agradezco mucho por su tiempo. Hemos conocido sus propuestas rumbo a estas elecciones subnacionales, que por cierto hay algunas sugerencias de postergarlas por el tema de la pandemia. Respóndame brevecito, por favor. ¿Usted está de acuerdo o no? Nuestra posición ha sido siempre la misma. Primero, por supuesto que está la vida y la salud. Ahora, cualquier avance o modificación sobre la fecha de elecciones, cualquier discusión en torno a la fecha de las elecciones debe ser en base a criterios científicos y no en base a cálculos políticos, que fue lo que sí vivimos en el anterior proceso electoral, de forma reiterada cuando buscaban aplazar y aplazar y aplazar los procesos electorales conforme a curvas que decían que iban a ser en junio, en julio, agosto. Cada vez que había una elección anunciaban el aumento de la curva de contagios. Siempre y cuando se desarrollen en base a criterios científicos, en base al análisis de la curva epidemiológica, por supuesto que nosotros vamos a priorizar la vida y seremos respetuosos de las definiciones que tome el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales departamentales. Muchas gracias por estar presente en Hora 23, que le vaya muy bien.